Cordial saludo, soy Melanie Márquez, estudiante del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil y damos la bienvenida a este espacio para reflexionar sobre cómo garantizamos como tal eh, que las lenguas indígenas no solo se preservan, sino que también se transmiten efectivamente a nuestras futuras generaciones. Por lo tanto, tejiendo las palabras guardianes de la infancia desde la primera infancia. Entonces, estoy acompañada de mis compañeras Luzmila Murillo, Daniela María Medina, Cleotilde Pinilla y Luisa Fernanda Cano. Por otro lado, las lenguas indígenas no son un tesoro cultural o un derecho colectivo. Frente a los demás desafíos actuales que se presentan, debemos mirar con un compromiso integracional cómo cuidarlas, promoverlas y hacerlas florecer desde la primera infancia. Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Niño y les voy a contar sobre cómo la comunidad en sí, los padres y las personas mayores de estas comunidades hacen posible la transmisión de la lengua materna de los niños de los 0 años a los 6 años. Para ellos es demasiado importante que los niños desde pequeños, incluso desde el vientre de su madre, sepan y tengan claridad sobre sus raíces, tradiciones, culturas, festividades, ritos, entre otras cosas. Es por ello que desde la concepción y gestación del niño, las madres le hablan a los niños sobre su cultura y también incluyéndolos desde ese momento en las actividades como lo son la danza, las festividades y otros rituales que hagan en la comunidad. También tienen como lema que los mayores, las personas entre más mayores son más sabias y se vuelven maestros de todos. Es por ello que siempre las personas mayores son un pilar para que los niños aprendan sobre ellos y ellos también se prestan para hablar sobre historias, sobre lo que ha pasado, sobre sus ancestros, entre otras cosas. También teniendo en cuenta que los niños en estas comunidades no son solo de su madre o de su hogar, sino que hacen referencia a que son de la comunidad. Es por ello que las comunidades desde pequeños los incluyen en sus festividades y en todas las tradiciones que ellos hagan, haciéndolos partícipes desde tan pequeños en todo lo que conlleva ser como comunidad. También debemos tener en cuenta que las comunidades hablan sobre los maestros, que para ellos los maestros es la naturaleza en sí. Es así como los niños desde pequeños dejan que exploren su entorno, las personas que los rodean y de esta forma también la naturaleza. Por eso se hace tan importante que desde pequeños les enseñen a cuidar la naturaleza, entre otras cosas. Para las madres y para las comunidades es muy importante que los niños sean partícipes de todo ello, así que de esta forma los niños también hablan con otras personas y con sus pares, los cuales en sus diferentes núcleos familiares también tienen esta concepción de siempre llevar las tradiciones o las raíces desde que nacen hasta el fin de sus días. Es por ello que los padres y los niños juegan juegos de la cabalidad que conlleve la comunidad, de lo que han visto, la música que desde la gestación, desde que está en la barriga de la mamá, pudieron escuchar eso, las danzas. También la comunidad los hace partícipes y los sigue teniendo enlazados con la lengua y las costumbres a partir de las habilidades que los niños tienen o que se les potencien, ya que para estas comunidades es sumamente importante tener en cuenta las habilidades que tienen los niños y
qué quieren que los niños sean cuando sean grandes, porque uno de los objetivos mayores y en lo que más se hace énfasis en estas es que los niños puedan servir a su comunidad. Hay niños que pueden ser asistentes de medicina, hay niñas que pueden ayudar en los partos de las mujeres, entre otros, trabajar en el campo. Entonces, eso también es sumamente importante para la comunidad, transmitir ese tipo de conocimientos a los niños, ya que obviamente también va a partir de los gustos de ellos, pero siempre saber que se van a tener habilidades va a ser para algo en específico. Desde muy pequeño creo que los niños tienen esa afinidad con su cultura, ya que desde la concepción, como lo venía diciendo, esto hace parte de su diario a vivir, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que se rodea. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Daniela María Rivera Medina. Respondo a la pregunta que dice, en el ámbito educativo, ¿qué estrategias o metodologías puedes implementar en los entornos de primera infancia para fomentar el aprendizaje de las lenguas indígenas? Entonces podemos utilizar juegos tradicionales, canciones en lengua indígena. Esto involucraríamos actividades lúdicas como rondas, cantos, cuentos orales y juegos típicos de la comunidad, usando la lengua indígena de forma natural y divertida. También podemos utilizar la narración de cuentos ancestrales, utilizando relatos propios de la cultura indígena, contados por hablantes nativos, para fortalecer la identidad y cultura y el vocabulario. Podemos utilizar material didáctico bilingüe, elaborar cartillas, libros e imágenes audiovisuales y recursos manipulativos en lengua indígena y en español, adaptados a la edad y el contexto de los niños. Y como participación comunitaria podemos involucrar a sabedores y abuelos miembros de la comunidad indígena en las actividades pedagógicas, y así creamos vínculos entre la escuela y la cultura viva. Y también podemos hacer ambientes enriquecidos con la lengua. Podemos poner rotulaciones en espacios del aula y con lengua indígena, con saludos, con frases cotidianas en dicha lengua, y así generamos una rutina del uso de la misma. Pues así podemos promover entonces la diversidad lingüística y cultural, reforzando en los niños la importancia y el valor de su lengua materna. ¿Qué políticas y recursos son necesarios para garantizar la protección, promoción y revitalización de las lenguas indígenas en la primera infancia? En lo institucional, las instituciones públicas tienen una responsabilidad fundamental en la protección y promoción de las lenguas indígenas, especialmente durante la primera infancia, una etapa clave para el desarrollo del lenguaje y la identidad cultural. Para ello se requieren políticas interculturales sostenidas con enfoques territorial y participación activa de las comunidades. En lo político, se requiere reconocimiento de las lenguas indígenas como patrimonio cultural y derecho fundamental, esto según la Ley 381 del 2010. Inclusión de la lengua materna en la educación inicial mediante una política pública de enfoque intercultural bilingüe, currículos flexibles y diferenciados según la realidad lingüística de cada comunidad. Formación docente especializada en pedagogía intercultural y didáctica de lenguas nativas. En esto también es importante los recursos, ya que son indispensables para obtener materiales pedagógicos en lengua indígena creados con apoyo y saberes de comunidades. Financiamiento estatal para programas de revitalización lingüística. También creación de centros de documentación y memoria lingüística.
También tenemos las alianzas entre instituciones gubernamentales, organizaciones indígenas y universidades. Y ya por último, evaluación constante mediante indicadores que midan el impacto en la niñez indígena. Ya para concluir, podemos decir que estas políticas y recursos no solamente garantizan el desarrollo de los niños y las niñas indígenas a aprender su lengua materna, sino que transforman los entornos educativos en espacios vivos de transmisión cultural. Fortalecer también las lenguas indígenas es un acto de justicia, reconocimiento y sostenibilidad para las futuras generaciones. Hola, buenas noches, soy Clotilde y en este video queremos compartir cómo las lenguas nativas son clave para el desarrollo de los niños indígenas y cómo podemos promoverlas en esos espacios donde son cuidados o en esos espacios educativos. La lengua materna es fundamental para que los niños se sientan seguros y conectados con su cultura. En esos espacios de cuidado infantil como lo son guarderías o centros de salud, usar su lengua a través de canciones, cuentos y juegos ayuda a fortalecer su desarrollo emocional y cultural. Cuando los adultos, quienes son los encargados de cuidarlo, hablan su mismo idioma o su misma lengua, los niños se sienten comprometidos y se sienten valorados, lo que es muy importante para su bienestar. La familia y los mayores son quienes transmiten la lengua materna, pero también la escuela deberá promover para eso. Necesitamos políticas que apoyen la formación bilingüe y materiales en esas aulas indígenas. En las ciudades muchos niños indígenas enfrentan el riesgo de perder su lengua y su cultura por adaptarse a la cultura dominante. Pero si la escuela reconoce y valora su identidad, escucha su lengua y trabaja con la familia, los niños pueden crecer orgullosos de sus raíces. Una educación intercultural critica no solo enseña contenido, también respeta, cuida y fortalece la identidad de la niñez indígena. En conclusión, la lengua materna no es solo un idioma, es el vínculo que sostiene a cultura y a las emociones. Cuidarla y promoverla desde la infancia es clave para el desarrollo integral de los niños indígenas. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta orientadora, ¿qué acciones pueden garantizar que las lenguas indígenas no solo se preserven, sino que se transmitan de manera efectiva a las futuras generaciones? Bueno, hay más de 60 lenguas indígenas vivas que tienden a estar muchas veces en riesgo de desaparecer, ya que los derechos lingüísticos y sostenibles culturales tienden a tener una mirada frente a la niñez y el género territorial, frente a los derechos y la sostenibilidad. Esto trasciende desde un enfoque que requiere acciones coordinadas, valorar el papel de las familias fomentando las metodologías interculturales de eh, ya sea para que se garantice la educación, las políticas inclusivas desde las instituciones y creen esos entornos de cuidado con identidad. No solo las lenguas indígenas, sino que también se sobrevivan, sino que florezcan en otro término, esas futuras generaciones y que trasciendan. Debemos comprender que también cada lengua perdida es una visión del mundo que desaparece.
La sostenibilidad cultural empieza en las palabras que heredamos y elegimos perseverar. Bueno, por último y para concluir ya, las lenguas indígenas son esa semilla de memoria, historia y futuro. Perseverarlas es un acto de justicia, amor y sostenibilidad. Que sigan vivas esas lenguas en las voces de nuestros niños y niñas. Muchas gracias.